un Yom Yom un poquito más largo, 12 de Nisan, perdón, toqué acá, ahí está, toqué el tablero y se apagó. 12 de Nisan. Dice así, muy interesante. Desde el momento del éxodo de Egipto, los hijos de Israel fueron llamados Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. Vieron que el Rebbe, a la organización para chicos menores de Bar Mitzvah, Bar y Bat Mitzvah, le puso Tzivot Hashem. Pero en general el pueblo de Israel es llamado Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. Y ahora explica la diferencia que hay entre esclavos, que así fueron llamados los hijos de Israel, Abadim. Nosotros somos, digamos, esclavos de Hashem, siervos de Hashem, se puede decir mejor. Y ejércitos es el siguiente. Un esclavo hace la labor de su amo y en ello hay varios niveles. Perforar perlas, hacer otras tareas o trabajos simples. O sea, desde cosas muy especiales hasta trabajos sencillos. Su trabajo implica gran esfuerzo y dedicación, pero no es este el caso del sacrificio propio. O sea, no tiene que sacrificarse, tiene que hacer lo que el amo le indica. Los ejércitos son servidores que trabajan con sumo esfuerzo y dedicación y con sacrificio, tanto en la guerra ofensiva como en la defensiva. Se yerguen en sus puestos con gran determinación, sin amilanarse ante el enemigo y opositor. Esta labor suya no es cuestión de comprensión, pues actúan conforme las instrucciones de sus comandantes. O sea, un soldado no tiene que cuestionar las órdenes. Un soldado tiene que llevar a cabo las órdenes. Para eso están los comandantes, para dar las órdenes. Ahora bien, las almas de Israel en Egipto se encontraban en la más abyecta humillación, con sufrimientos duros y amargos. Pero con todo, no cambiaron sus nombres, su lengua, ni su vestimenta. Y con insigne fortaleza permanecieron en sus posturas, pues sabían que Hashem había prometido salvarlos. O sea, los Yehudim, a pesar de la terrible adversidad, se mantuvieron Yehudim con su idioma, con sus vestimentas, con sus nombres. Quien así se conduce bajo semejantes circunstancias pertenece al ejército de Hashem. Y a quien Dios asiste de una manera que se manifiesta en lo natural, pero que trasciende la naturaleza. O sea, el que se comporta de esta manera, el que es un soldado de Hashem, Hashem es correspondido con él, y no solamente le va a otorgar de acuerdo a las leyes de la naturaleza, sino va a recibir muchísimo más. Vamos a empezar con un maíz. Ustedes saben que hay lugares que todavía se hace. En Europa, por ahí antes de la guerra, era muy usual. En los casamientos venía un badgen, un badjan. ¿Saben lo que es un badgen? Un badgen es un... Hoy lo llamaríamos stand-upista. Venía a los casamientos o a las fiestas y hacía un stand-up, tipo bien religioso, todo, y hacía chistes, contaba cuentos, hacía chistes, por ahí referente a una familia, a la otra familia, y entretenía a la gente. Eran tipos que se preparaban con mucha sabiduría, porque traían de repente maíces del Talmud o de un Midrash, y la gente se la pasaba bien, se reía con el stand-up que él hacía. Había una vez un badgen que se tiró a un río, así cuenta el badgen este. Había un tipo que una vez se tiró a un río, o a un mar, digamos, para nadar, y se puso a nadar. En eso que está nadando, se encuentra con un tiburón. El tiburón viene, se acerca a él y lo enfrenta. Y ya ve los dientes filosos, ve que estaban cerca de él. Entonces cuenta el badgen
El tipo este me dice, metí la mano adentro del bolsillo, saqué un cuchillo y le hice shritá ahí mismo. O sea, lo degolló. Uno de los que estaba presente le dice, no, señor Badger, está todo muy lindo, pero el tipo se tiró al mar para nadar. Yo tenía, ¿qué se tiró a nadar? Con el traje, bolsillos, cuchillos. ¿Quién se tira a nadar de esa forma? No cierra la historia. Entonces el Badger le dice, vos no entendés. Esto es un maíz. Y sobre un maíz no se hacen preguntas. Hay una expresión en Yiddish que dice, Akasho pa maíz. Una pregunta sobre algo que pasó. Esto fue así, yo y no, ¿qué preguntas? ¿A qué viene todo esto? Si Dios quiere, en 2 noches vamos a estar, Besat Hashem, cada uno con su familia, sus amigos, conocidos, sentados en la noche del Seider. Y en la noche del Seider hay muchos maíces. Pero, y uno podría decir también, Akasho pa maíz, una pregunta sobre un maíz. Pero al final de cuentas, nosotros somos Yehudim. Y si estamos leyendo, estudiando, recordando o relatando un maíz que está en la Gadá de Pesa, que hace 2000 años que lo venimos diciendo, entonces el maíz se tiene que encajar. Y si hay algo que no encaja, o sea, si tenemos preguntas, entonces tenemos que encontrar las respuestas. No podemos decir, acá lleva maíz, esto es un maíz. Por más que de repente son preguntas que son maíces que los recordamos todos los años, pero las preguntas no siempre nos hacemos. Cada año que pasa, estamos un año más inteligentes y vamos desmenuzando más el tema. Presten atención porque lo van a poder decir parte de esto, lo que se acuerden en el ceder, en el primero o en el segundo ceder, porque es interesante lo que viene ahora. Digamos que la primera parte del ceder vienen los chicos o los grandes o los que saben y preguntan el Manishana, las 4 famosas preguntas. La costumbre es que los chicos dicen, cuando terminan de decir las 4 preguntas, en Shabbat, por lo menos la costumbre es, el chico dice, Tate, papá, te hice 4 preguntas, ahora quiero una respuesta. Entonces el padre empieza con la respuesta, como dice la Gadá, Abadima y no le faró Mitzrayim, o lo cantan, Abadima y no, Atabenejorim. Entonces le empezamos a contar que fuimos esclavos del faraón de Egipto, y si no hubiese venido Hashem mismo, nos hubiese sacado de Egipto, todavía seríamos esclavos del faraón en Egipto. Hasta ahí viene todo bien. De repente, la misma Gadá nos lleva para otro lado y nos cuenta una historia. Y esta historia tiene sus preguntas. ¿Cuál es la historia? Nos cuenta que había 5 rabinos que estaban sentados en la noche del Seder en Bnei Berak. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Nazar ben Azaria, Rabbi Yoshua y Rabbi Tarfon, de los más grandes sabios del Talmud. Estaban sentados ahí y estaban discutiendo sobre la salida de Egipto. Estuvieron discutiendo sobre la salida de Egipto, estaban tan concentrados en el tema que vinieron los alumnos y le dijeron, Raboteinu, ya llegó el momento de decir el Shema de la mañana. Esto es el texto. O sea, que ni se dieron cuenta que había pasado toda la noche. Esto, digamos, en la explicación literal. Y acá viene una pregunta, o 2 preguntas. La pregunta es la siguiente. Normalmente, fíjense, estoy pensando un ejemplo. Tenemos un ejemplo muy sencillo.
¿Cuánta gente va a pasar las festividades a lo de su Rebbe? ¿No es cierto? ¿Cuánta gente va a pasar, especialmente las festividades de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, va a New York, a Seven Seventy, a pasar ahí donde estaba el Rebbe, donde está el Rebbe? Ni que hablar antes del 3 de Tammuz, cuando lo teníamos al Rebbe físicamente. La gente va al Rebbe. No es usual que el Rebbe vaya a pasar la fiesta a lo de su alumno. Si miramos los distintos rabinos que estaban ahí, el primero era Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Agadol, o Rabbi Eliezer Ben Orkenus, el gran Rabbi Eliezer, que él fue maestro de Rabbi Akiva. Y Rabbi Yoshua, que creo que Rabbi Yoshua Peragia, también fue fue maestro de Rabbi Akiva. ¿Cuál era el rol de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era el Rabba Rashi, el rabino superior de Bnei Berak, donde ellos estaban. Lo normal hubiese sido que Rabbi Akiva y los otros tenían que haber ido a Lut, donde estaba Rabbi Eliezer Ben Orkenus, donde estaba el maestro. No. La pregunta es por qué fueron a Bnei Berak donde estaba Rabbi Akiva. Esa primera pregunta. Segunda pregunta es sobre Rabbi Eliezer Ben Orkenus mismo. Rabbi Eliezer Ben Orkenus era el maestro de los demás, especialmente Rabbi Akiva, y era el gran rabino de la ciudad de Lut, que está ahí, por ahí cerca también. Cerca del aeropuerto sería hoy. No sé si es el mismo lugar, pero debe ser por ahí. Así cuenta el Talmud. Él tenía un alumno que se llamaba Rabbi Lai. Y Rabbi Lai una vez fue a pasar las fiestas a la casa a donde estaba Rabbi Eliezer Ben Orkenus. Entonces él pensó que Rabbi Eliezer Ben Orkenus lo va a recibir con bombos y platillos. Qué bien que viniste a pasar, estoy tan contento que pasaste la fiesta conmigo. Pero Rabbi Eliezer le dijo, quiero ver acá justo le dijo así: dice, yo alabo a los perezosos que no salen de su casa en las fiestas. ¿Qué quiere decir esto? Con esto Rabbi Eliezer Ben Orkenus quería decir: en las fiestas hay que pasarlas en casa con la familia, hay que estar con la esposa, hay que estar con los hijos, hay que estar con los nietos, hay que estar con los invitados, con los amigos. Uno tiene que, y la fiesta para alegrarse, está muy lindo ir a pasar a la casa de tu Rebbe o a la ciudad de tu Rebbe, pero tenés que estar en ese lugar. En otras palabras, Rabbi Eliezer Ben Orkenus lo recibió, le dio con un caño. Pero nosotros los Yehudim, hago un pequeño paréntesis. Hay una historia muy famosa con Aristóteles. Una historia muy famosa. Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores griegos, ¿no? Aristóteles, Sócrates, Platón, etc. Aristóteles en este caso. El tipo era un gran pensador. Una vez el tipo hizo algo muy promiscuo. Entonces le preguntaron: don Aristo, ¿cómo anda don Aristo? Dígame, usted que es tan pensante, un tipo tan sabio, todo, ¿cómo pudo tener esa bajeza de irse, no sé, con una mujer de la calle, lo que sea? Entonces Aristóteles le contestó: yo ahora no soy Aristóteles. Ahora estoy en otra. Pero eso puede pasar con Aristóteles, que tiene sus momentos. Cuando hablamos de un gran rab de Israel, él no puede decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿No es cierto? O sea, él no puede decir, yo digo una cosa y hago otra. Si el rab dice, hay que pasar las fiestas con la familia en su ciudad, ¿cómo puede ser que ahora viene
Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, fueron a pasar a la de Rabbi Akiva, que era el alumno. Tenía que haber sido al revés. Para entender esto, estas preguntas las hace un gran sabio que escribió distintos libros, el Aruch HaShulchan, que habla sobre Halajá, el Sefer Leil Shimurim, que habla de Pesach, que se llamaba Rabbi Yehiel Michel Epstein, que era el Rebbe de Kloisenburg, Kloisenburg-Zanz. Este Rebbe de Kloisenburg, que es un sobreviviente de la Shoah, falleció hace 20 años atrás, más o menos. Él era un sobreviviente de la Shoah, y él, lo aleinu, él perdió en la Shoah a la esposa y 11 hijos. Cuando llegó a terrible, cuando llegó a Israel, rehizo su vida, se volvió a casar, tuvo más hijos, fundó una comunidad, fundó la comunidad jasídica de Tzanz Kloisenburg en Natania, y en Natania hay uno de los hospitales más famosos de Israel, que se llama el Hospital Laniado de Natania, creo que es el hospital más importante ahí de la zona, y este hospital lo fundó el Rebbe de Kloisenburg, con toda la comunidad. Bueno, hablando de esto, él hace una pregunta general, y con esto vamos a responder lo que preguntamos antes. Dice, Ayume subim, Bibnei Berak, Ayume sapim Mitzrayim, Kolot Otoa Laila. Ellos estaban hablando, relatando la salida de Egipto toda esa noche. Y la pregunta es, ¿por qué dice esa noche? ¿Por qué no dice toda la noche? Toda la noche de Pesach. ¿Por qué dice esa noche? Entonces, cuando la Torá dice, cuando en este caso la Agadá dice esa noche, acá no solamente se está refiriendo a la noche de Pesach, sino se está refiriendo a esa noche y nos está dando un mensaje a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos esa noche. En la Kabbalah y la filosofía jasídica lo explica muy bien. Cuando habla de día y noche, día no se refiere puntualmente a las horas de día, y noche no se refiere puntualmente a las horas de la noche, sino día y noche se refiere a luz y oscuridad, a momentos de claridad y Hazbe Shalom, momentos de oscuridad. Hay momentos que está todo bárbaro, está todo pum para arriba, está todo perfecto. Y lo aleino, a veces en la vida hay momentos difíciles. Y toda persona tiene un momento esa noche, ese momento de oscuridad. Y ese momento es el momento que lo marca para toda la vida. Es un momento especial que todo va alrededor de ese momento. Estos sabios que estaban ahí en Bnei Berak, los 5 sabios, entre ellos estaba Rabbi Eleazar ben Azaria, que era el menor de todos porque tenía 18 años, pero lo nombraron ahí Nasi, jefe del Sanedrín. Era la generación que venía después de la destrucción del templo. Cuando estaba el templo, Pesach se celebraba de una manera. Pero después del templo, ¿cómo celebramos Pesach? ¿Cómo hacemos? No tenemos el templo, no tenemos los korbanot, no tenemos las ofrendas, no tenemos el korban Pesach, la ofrenda de Pesach, no tenemos ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Entonces, todo lo que ellos hablaban esa noche era justamente la noche que le recordaba todos los sufrimientos que habían tenido y cómo ellos estaban saliendo para arriba, cómo estaban saliendo y recuperándose y reformulándose de las cenizas de la destrucción del Beit HaMikdash, del gran templo de Jerusalén. Entonces, por eso fueron a lo de Rabbi Akiva. Porque Rabbi Akiva era el gran consolador,
Rabbi Akiva veía las cosas diferentes que todos los demás. Y para poder entenderlo tenemos que mirar lo que dice el Talmud. El Talmud, al final del tratado de Makot, dice que había varios rabinos que estaban junto con Rabbi Akiva, después de la destrucción del templo, que estaban mirando desde las montañas. ¿Vieron cuando llegamos al Kotel? Llegamos de arriba y bajamos hacia el Kotel. El Bet HaMikdash dice, si trae la Torá, que no está en la cima de la montaña, sino habla como que está en la parte de los hombros de un animal muy bueno, digamos, no me acuerdo el nombre. Rehem, creo. ¿No es cierto? Que está un poquito más abajo. Entonces, estaban mirando hacia el Bet HaMikdash, cómo estaba todo el espacio destruido, y vieron que un zorro salía de ese lugar. Entonces le preguntaron entonces se pusieron a llorar todos los rabinos, menos Rabbi Akiva. Rabbi Akiva se puso a reír. Entonces ellos le preguntaron, él le preguntó por qué lloran, y él le preguntó, ¿vos por qué te reís? Entonces ellos le dijeron, ¿cómo no vamos a llorar? Mirá lo bajo que llegamos, que un zorro está saliendo de las ruinas del Bet HaMikdash. Entonces, Rabbi Akiva le contestó, justamente por eso yo me río, porque si bien hay un versículo que dice, Zion Sadete Jerash, Zion va a ser como un campo arado, o sea, el Bet HaMikdash va a quedar como un campo arado, hay otro versículo que dice, van a volver a estar los ancianos y las ancianas en las calles de Jerusalén. Entonces Rabbi Akiva se puso contento porque dijo, la primera parte del versículo o uno de los versículos se cumplió. Sion es un campo arado. Así como se cumplió la primera parte, se va a cumplir el otro versículo que dice que va a ser reconstruida y se van a alegrar los ancianos y las ancianas de Jerusalén, etc. Entonces ellos dijeron, así termina esa parte del Talmud, dice, dos veces dice, Akiva ni Hamtanu, Akiva ni Hamtanu. Akiva nos has consolado, Akiva nos has consolado. Por eso fueron todos a lo de Rabbi Akiva. Venían todos muy golpeados, obviamente, por la destrucción del templo. Entonces, ¿quién podía consolarlos a ellos? Rabbi Akiva. Por eso viene, con esto vamos a ir redondeando, por eso decimos, Lesaper B'Yetziat Mitzrayim. Tenemos que relatar, contar la salida de Egipto. El Hasidut dice que saper, lesaper o sipur, que es un relato, una historia, viene de la palabra Eben Sapir. Eben Sapir es una piedra que brilla, que ilumina. Entonces, el relato, y esto es para todos nosotros que estamos acá, que vamos a estar en el ser de Pesach y dirigiendo, etcétera, o colaborando cada uno en el puesto que le toque. Entonces, tenemos que saber que el relato de Pesach no tiene que ser algo tedioso. Hoy estaba dando un shiur a la tarde y una señora me dice, es tan largo, nosotros hasta que comemos, son como las 12 de la noche, no sé qué. Bueno, hay que fijarse. Primero que si hay chicos, hay que hacerlo un poco más rápido para que los chicos no se queden dormidos. Porque todo el tema es que la gente participe. Si hay que hacerlo más ágil, más rápido, hay que leer todo. Pero se puede hacerlo más ágil. Algunas cosas decir la primera noche, algunas cosas decir la segunda noche. Pero sí lo que tenemos que ver es que el ceder de Pesach sea un Eben Sapir, una piedra que brilla, que ilumina el hogar, que ilumina a la familia, que no es algo, no estamos contando algo como que pasó hace 2000 años o 3000 años, más de 3000 años, como realmente pasó, sino que las enseñanzas son actuales. Y de esa manera, preparándonos de esta manera, vamos a tener el zehut, el privilegio de que venga el Mashiach, y vamos a escuchar el relato de Yetziat Mitzrayim, como dice la Agadá, dice que incluso el Shema y todo esto lo vamos a tener cuando venga el Mashiach también,
lo vamos a tener directamente del Mashiach, en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, todos juntos con el Rebbe, con toda nuestra familia. Amén.